Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el neoclásico chileno, pero para meterlos en contexto, vamos a hablar primero sobre la historia del neoclásico, después vamos a ver la llegada del neoclásico, las influencias foráneas y el tema que nosotros vamos a profundizar es sobre la obra de la exintendencia, ahora llamada Armada de Chile, el neoclásico en Chile. Ahora vamos a ver el neoclásico en general como contexto histórico. El neoclásico nace en el siglo XVIII y XIX en contraparte del arte barroco. En esta época nacen movimientos de críticas que defienden la necesidad de la funcionalidad y la supresión de la ornamentación en los edificios. Además, el neoclasicismo vuelve a la pureza de las artes de Roma y al ideal de las artes griegas antiguas. Las construcciones que más se realizaron fueron bibliotecas, museos, teatros, palacios y parques. Sus principales características fueron que se inspiraron en monumentos en antigüedad greco-romanas. Se emplean elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, frontones, bodegas y cúpulas. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó, y tienen el predominio arquitectónico sobre los decorativos. La llegada del neoclásico en Chile. Durante el siglo XVII y los dos primeros tercios del siglo XVIII, llegaron al país sacerdotes jesuitas provenientes de Baviera, los que introdujeron el rococó. Este periodo se caracteriza por la labor del arquitecto italiano Joaquín Toesca, quien llega en 1780 a Chile, el cual revoluciona la arquitectura nacional. Este se caracteriza por el énfasis de la armonía, el equilibrio de las formas, que a la vez fue marcada por la sobriedad de la decoración. A la derecha podemos ver a Joaquín Toesca y arquitectura neoclásica. Influencias foráneas. Así en el siglo XIX y XX, está fuertemente influenciado por las élites y la revolución de Joaquín Toesca, quienes traen lo que se ha visto en Europa y por lo tanto es la imagen francesa la que influencia. A la derecha podemos ver una de la arquitectura francesa que se influencia, que es el Templo de la Gloria. Los factores fundamentales que surgen en la arquitectura neoclásica en Chile fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico de la época, en las cuales éstas se destacan: la revolución industrial, la crisis del antiguo régimen y la ilustración. Muchas obras neoclásicas que tenemos hoy en día en la ciudad de Chile son Palacio de la Moneda Santiago de Chile, Edificio Correo Central Santiago de Chile, Palacio Ex Congreso Nacional Santiago de Chile, Biblioteca Severín Valparaíso de Chile, entre otros. El tema a interés que nosotros vamos a profundizar es en Valparaíso, Chile, ya que la readaptación de un lenguaje arquitectónico internacional, Valparaíso se adecua a las soluciones locales teniendo un alto valor el autónomo y funcional como de emplazamiento, resultando en fachadas corridas, matrices colineales y neoclásicas. Por lo cual determinamos profundizar en una de las obras más icónicas de Valparaíso, la exintendencia, ahora edificio Armada de Chile. Edificio Armada de Chile. Para comenzar vamos a hablar sobre el antiguo edificio. En 1831, en el lugar donde actualmente se emplaza el edificio, el arquitecto Juan Stevenson proyectó un edificio que originalmente fue utilizado para la aduana de Valparaíso, el cual fue inaugurado el 1 de septiembre de 1855. A finales del siglo XIX, presentó problemas con sus cimientos, temblores e inundaciones, por lo que fue demolido en 1900. La nueva Intendencia de Valparaíso. Un año después del terremoto, se realizó un concurso arquitectónico para un proyecto en el mismo lugar que el anterior, donde iba a ser utilizado para diferentes funciones, como por ejemplo sede de la Intendencia de Valparaíso y de la Gobernación Provincial, residencia del intendente, lugar de recepciones oficiales y residencia de verano para los presidentes de la República. El ganador del concurso fue el arquitecto Ernesto Urquieta, responsable de obras importantes de la ciudad, como por ejemplo la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, el Teatro Imperio y el Banco Franco-Belga. Este arquitecto contempló un edificio de 5 pisos, el cual fue inaugurado en 1910 y desde ese momento la construcción se convirtió en un lugar de encuentro. Pasando a la dictadura militar, donde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el edificio fue tomado, al igual que otros desde muy temprano, por los marinos de la Armada de Chile. Poco después, el edificio pasó al mando de la Comandancia en Jefe y bajo este mando ocurrieron hechos de tortura dentro del edificio. Con respecto al retorno de la democracia de actualidad,
Luego de la transición de la democracia, el edificio ha continuado permaneciendo en la Armada y siendo utilizada específicamente por la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, la Guarnición Militar de Valparaíso y el Canto de Reclutamiento 23. Cabe destacar que en 1979, por propuesta del Servicio Nacional de Turismo, el edificio fue declarado un monumento histórico por sus méritos históricos y arquitectónicos. Características del edificio de la Armada de Chile. El diseño del edificio está basado en el ecléctico neoclasicismo francés utilizado en los palacios franceses. Consta de 5 pisos, los 3 primeros fueron diseñados para contener oficinas, mientras los últimos 2 para hospedaje. Es una estructura sólida de finas terminaciones en su fachada. Conviven volúmenes entrantes y salientes, junto con ornamentos variados de yeso y piedra artificial. Toda esta estructura está coronada por mansardas, que son estas ventanas dispuestas sobre el tejado para iluminar y ventilar, las cuales dan hacia la plaza Sotomayor. Y a la vez está ubicado en su cuerpo central un reloj y una cúpula. Al inicio del año 1970 estaba pintada de un color pastel. Durante la guerra fue pintada de un color gris para llevarnos al hermoso color azul que tiene actualmente. En el interior se destaca la conservación de sus lámparas y de casi todo el mobiliario, fabricado en 1884, el cual fue traído de la Casa de Leroux de París. Además, se puede encontrar una escalera de mármol que conduce desde el pórtico central al segundo piso. A la derecha podemos encontrar unas fotos in situ del lugar, además de unos croquis sobre el detalle arquitectónico, el detalle de la fachada lateral, de la fachada frontal y unos croquis del interior. Con respecto al análisis de los elementos arquitectónicos de la obra, realizamos este dibujo digital donde se ve un eje central que marca la simetría de la obra arquitectónica. También podemos ver los frontones y unas cúpulas a sus laterales y enmarcado en verde podemos ver la armonía y el equilibrio. El conjunto de todos estos elementos crea los elementos característicos del neoclásico. En conclusión, podemos decir que la arquitectura neoclásica europea es fuertemente influenciada por la llegada de Joaquín Toesca a Chile, generando características en los elementos arquitectónicos como la simetría, armonía, equilibrio, etc. Nosotros quisimos abordar una de las principales obras icónicas de Valparaíso, que a pesar de los cambios sucedidos en el contexto político del tiempo, siempre se mantuvieron los elementos característicos y emplazamientos de la obra en su valor autónomo y funcional.